inclinado que consiste en haber girado un valor angular, en este caso el plano vertical. Ese ángulo de inclinación lo hemos denominado alfa. Y cuando hacemos el corte o la sección, entonces nos encontramos con esta figura. Aquí está la dirección longitudinal, y cuando una fuerza actúa siguiendo la trayectoria de ese eje principal, es a la que denominamos fuerza axial. Axial, recuerden, quiere decir que actúa en la dirección del eje principal. Si tenemos ahora esa fuerza y queremos averiguar qué sucede con esa fuerza en un plano oblicuo, tenemos que descomponerla en dos fuerzas. Una componente que va a ser perpendicular, pero atención, perpendicular al plano oblicuo con el que estamos trabajando. Y obviamente va a haber otra fuerza, componente tangencial a ese plano. Ahí tenemos entonces de la descomposición de esa fuerza que actuaba en la dirección axial, ahora la tenemos actuando en un plano oblicuo, razón por la cual se ha descompuesto en estas dos componentes. Normal quiere decir perpendicular y tangencial quiere decir la fuerza cortante. Para simplificar mejor o visualizar mejor, tomemos no una vista en perspectiva, sino una vista frontal, en la que tenemos aquí nuestro eje principal, la fuerza axial, F. Este era nuestro plano anterior, el plano de sección transversal. Y este es nuestro nuevo plano de sección oblicua, que forma un ángulo alfa con la sección transversal. Y aquí está nuestra fuerza normal, N, y nuestra fuerza tangencial o cortante, T. Saben ustedes desde los conocimientos del semestre anterior en mecánica que eso se trabaja por composición o descomposición de fuerzas, en este caso componentes ortogonales. No hay que hacer demasiado esfuerzo para entender que este ángulo formado por la fuerza axial y la normal es el mismo ángulo que forman los dos planos, el plano de la sección transversal con el plano de la sección oblicua. Y estas directrices, nos determinan la relación que hay entre esas fuerzas y los valores angulares. Así tenemos entonces que la componente normal pues será igual a F por coseno de alfa, y la componente tangencial F por seno de alfa. Y aquí vamos a definir entonces ahora lo que es el esfuerzo normal. En el plano alfa será el valor de esa fuerza normal dividido entre el área, que ahora la llamamos área A', porque ya no es igual al área que tenía la sección normal. Y de igual manera, con esta letra griega, tau, la de acá, olvidé decirlo, es la letra griega sigma, simboliza siempre esfuerzo normal, y con tau, esfuerzo tangencial o esfuerzo cortante, que será P sobre A', también desde luego.
Y este es nuestro panorama. Me decía, ¿Puede regresar la diapositiva? ok, ¿estamos? ¿Ok? Listo, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces les decía, nuestra vista tridimensional nos trae este prisma que hemos coloreado allí para poder visualizar mejor. Este es nuestro ángulo alfa. Esta es el área de la sección transversal A. Y ahora tenemos en amarillo el área de la sección oblicua, que la hemos denominado A'. El ancho de la sección no ha cambiado, sigue siendo B, tanto para la sección transversal como para la sección oblicua. La altura de la sección transversal es H y ahora nuestra área es obviamente B por H. Cuando hemos girado este ángulo alfa, lo que ha cambiado entonces ahora es la longitud inclinada de esa sección, que la vamos a llamar H', y por consiguiente el área A' es el ancho B por la altura H'. Y la relación que hay entre H' y H pues es H sobre coseno de alfa. Y por consiguiente el área A' valdrá el ancho B por la altura H dividida entre coseno de alfa, o lo que es lo mismo, B por H' que teníamos arriba. O podemos decir directamente, como B por H es A, que A' es igual al área de la sección transversal dividida entre el coseno del ángulo alfa. La he encerrado allí en la nubecita para recordarles que esta es una pastillita para la memoria. Entonces, continuando con lo que teníamos hace un momento. Este esfuerzo sigma alfa le hemos colocado el subíndice alfa para indicar que estamos refiriendo al esfuerzo normal en la sección inclinada ángulo alfa con respecto a la transversal. Ese esfuerzo, dijimos, es la fuerza normal dividida entre el área A' y el esfuerzo tangencial cortante en el plano alfa lo distinguimos con el subíndice y con el nombre tau alfa, cuyo valor será igual a esa fuerza tangencial dividida entre el área A'. Como ya tenemos aquí los equivalentes de la fuerza normal y de la fuerza tangencial, reemplazamos estos valores aquí y tendremos que el esfuerzo normal en el plano alfa, sigma alfa, será igual a la fuerza axial multiplicada por el coseno de alfa y dividida entre A', pero A' era A sobre coseno de alfa. Expresión que se puede racionalizar es un denominador que está en el denominador, puede pasar a multiplicar arriba y nos quedaría que sigma alfa es igual a sigma 1 por coseno al cuadrado de alfa. Este sigma 1 era el que lo habíamos llamado así por ser el esfuerzo axial, el esfuerzo normal producido
por esa carga axial. Cuando dividimos directamente F sobre A. Y entonces nos queda ese esfuerzo multiplicado por el coseno del ángulo elevado al cuadrado. Asimismo, en el esfuerzo cortante en el plano alfa, reemplazando la cortante T por su equivalente F seno de alfa, tenemos que el esfuerzo cortante sería igual a F seno de alfa dividido entre A' y reemplazamos A' también por su valor A sobre seno de alfa. Y tenemos que el esfuerzo cortante alfa a sigma 1 por seno de alfa y por seno de alfa. Eso es lo que hemos hecho, reemplazar expresiones algebraicas dentro de esa. Estas expresiones, cortante alfa, sabemos que actúan como una fuerza que se desliza sobre el plano, en este caso el plano inclinado, y las fuerzas normales son las que van actuando perpendicular al plano inclinado, con su correspondiente valor, sigma 1 seno de alfa por coseno de alfa y sigma 1 coseno. Así las cosas nosotros podemos, mediante una tabla, obtener valores de esfuerzos para diferentes valores angulares de plano inclinado. En este caso, yo he trabajado aquí con un ángulo de 20 grados, un ángulo de 35 grados. Aquí lo hemos convertido a radianes simplemente porque si esto lo hace usted en Excel, debe recordar que Excel no le trabaja las funciones trigonométricas con ángulos hexadesimales ni ángulos centesimal, sino con radianes. De allí que sea necesario en Excel hacer este paso intermedio de convertir a radianes. Y aquí están las funciones coseno al cuadrado de alfa que acompañará al esfuerzo normal y la expresión seno de alfa por coseno de alfa que acompañará al esfuerzo constante en ese plano alfa inclinado. Y actúan de esa manera, mirando frontalmente esa sección. Si hacemos la tabulación más extensa para intervalos de a 5 grados, pues de igual forma vamos a tener que la representación gráfica de esos esfuerzos están en función de estas funciones trigonométricas. Y si ustedes se recuerdan, tanto la función seno como la función coseno tienen una representación característica de cada función trigonométrica. Aquí vemos, si tabulamos en el eje horizontal los valores angulares desde 0 hasta, en este caso está hasta 95, y en el eje vertical el coseno de alfa en una gráfica y en otra gráfica el producto seno de alfa por coseno de alfa, observamos este comportamiento. Este es entonces la curva característica del esfuerzo normal, que es, según el ángulo, va adquiriendo estos valores, obviamente multiplicados por el esfuerzo normal. Este sería el coeficiente de esfuerzo normal. Este es únicamente el valor del coseno al cuadrado de alfa.
Y aquí tenemos para el esfuerzo cortante la representación gráfica con esa función sinusoidal. Si las vemos en conjunto, las dos interactúan de esa manera. Con azul está representado el coeficiente para el esfuerzo normal y con rojo el coeficiente para el esfuerzo cortante. Aquí ya están representados no solo hasta 90, sino hasta 180. Y de aquí repite las mismas oscilaciones para ángulos superiores a 180 grados. Y si relacionáramos los dos al mismo tiempo, en un eje normal, el coeficiente para el esfuerzo normal, y en el eje vertical el coeficiente para esfuerzo cortante, curiosamente nos da una semicircunferencia y si vamos a la parte práctica, entonces tenemos la carga P de 1.4 kips soportada por dos elementos de madera en sección transversal uniforme, unidos mediante un empalme sencillo dado al sesgo, se muestra en la figura. Determine los esfuerzos normales y cortantes en el empalme pegado. Comiencen entonces, ustedes me habían pedido que querían hacer más ejercicios de aplicación de esto. Entonces, aquí tienen el primero de la sección transversal es de 5 pulgadas por 3 pulgadas. La fuerza de 1.4 kilolibras. Y se quiere conocer el esfuerzo normal y cortante en ese plano en que se ha pegado o se ha realizado la unión de esos dos materiales. Si alguien tiene solución, le podemos compartir pantalla para que nos explique a todos.
¿Hay alguien que quiera exponer? Bueno, para darles una pista, el, el truquito escondido aquí está en saber determinar cómo medir ese ángulo alfa. Si usted va a aplicar directamente las fórmulas, debe recordar cómo se hizo la deducción de esas fórmulas. Nosotros, para determinar ese ángulo alfa, ¿qué hicimos? Tomamos la sección transversal, o sea, la línea que es perpendicular a la fuerza P. Y de allí encontramos el ángulo de inclinación. Ese ángulo que está allí marcado en la escritura de 60 grados está medido con respecto a la línea horizontal, o mejor, respecto al eje longitudinal y con respecto a la sección transversal. Ese es el único poquito que tiene. El resto es reemplazar directamente las fórmulas. O sea que el ángulo alfa ha girado con 30 grados. 30 grados, eso es. Sí. Igual, aquí únicamente sacaríamos el área, ¿no? Es por 5, 15 pulgadas cuadradas, y eso lo colocaríamos como denominador de 1.4 para obtener el esfuerzo, y ya calcularíamos los senos de 30 y senos de 30 grados para resolver el problema. Así es. ¿Está claro para todos? La situación es esta: nos han dado esta fuerza F en un plano que está a 60 grados respecto a esta línea, y allí nosotros tenemos que encontrar nuestra componente normal y nuestra componente tangencial, pero el ángulo que tenemos
es el que forma la fuerza axial con la normal o el plano de la sección transversal con el plano inclinado que estamos buscando. Por todo lado vamos a obtener 30 grados. La fuerza de 1.4 kilolibras equivale a 1.400 libras, si lo quiere expresar. Y teníamos una sección transversal de 5 pulgadas por 3 pulgadas, como lo dijo el compañero, 15 pulgadas cuadradas. Como la longitud inclinada es L sobre seno de 30, nos da 5.77. Aquí tenemos el área A' y la fuerza normal es F por seno de 30, 1212,44 libras. El esfuerzo normal entonces es la fuerza normal dividido entre el área A', y ahí tienen la fuerza normal en el plano alfa es 70 kilolibras, 70 libras por pulgada cuadrada. Y para la tangencial tenemos F por seno de 30 nos da 700 libras, y el esfuerzo, ese valor dividido entre el área A', 17.32, nos da 40.4 libras por pulgada cuadrada. Aquí lo he obtenido yo directamente la fórmula, pues obviamente va a llegar al mismo resultado. El esfuerzo normal, o sea, en el plano transversal, pues es directamente 1400 dividido 15, 93,33. Y si aplicamos la ecuación que acabamos de obtener, el esfuerzo en el plano alfa es el esfuerzo normal en la sección transversal multiplicado por coseno de alfa elevado al cuadrado, y obviamente tiene que darnos lo mismo, 70 libras por pulgada cuadrada, y el esfuerzo cortante, este sigma 1 multiplicado por seno y por coseno de alfa, sea 93,33 por seno de alfa de 30 y por coseno de 30, 40.4. Ahí lo tienen de las dos maneras. Profe, Diga, ya. de lo del ángulo no entiendo por qué es 30 grados. A ver, vamos a la parte original, donde dedujimos la fórmula. Aquí. Nuestro punto de partida fue considerar el ángulo que forma la fuerza normal, o sea, la perpendicular al plano inclinado, con el eje principal denominado axial. Aquí está el ángulo alfa, mire. O también su equivalente al que resulta de encontrar la sección transversal con el ángulo con el plano inclinado. Este es el ángulo que tenemos nosotros. En el problema que acabamos de resolver, el ángulo suministrado no es el ángulo que necesitamos acá, sino que nos han suministrado este ángulo, mire.
vale 60 grados. El que necesitamos nosotros es el complemento 90 menos 60, 30 grados. Ahora sí nos queda claro. Sí, profe, gracias. Ok. Y entonces ustedes ahora sí van a resolver estos otros dos casos que teníamos aquí. Ahí los tiene. Dos elementos de madera de sección transversal rectangular están unidos mediante un empalme sencillo pegado al sesgo, como se muestra en la figura. Si se sabe que la fuerza P es 11 kilonewtons, determine los esfuerzos normal y cortante en el empalme pegado. Y el problema siguiente, todos lo mismo, dos elementos de madera con sección transversal rectangular uniforme. Ahora dice, si se sabe que el máximo esfuerzo a tensión permisible en el empalme pegado es de 560 kilopascales, determine la máxima carga P que puede aplicarse con seguridad. B, el esfuerzo cortante correspondiente en ese empalme.
¿Cómo nos va? ¿Creen necesario que lo resuelva? Hola muchachos, ¿no están? Sí, profe. ¿Ah, sí están trabajando o no? Sí, profe, sí estamos trabajando. Bueno, ya tienes resultados para permitirte compartir pantalla. ¿Quién desea resolverlo?
A ver, vamos a mirar entonces, ya que no hay ningún candidato a ganarse un 5. Vamos a resolver la primera parte. Dos elementos. Profe, yo los tengo. Pero ya te pasó el tiempo. Bueno, sin embargo, vamos a ver qué nos dice este joven. Pero yo lo tengo hecho en una hoja. ¿Y no lo puedes compartir o cómo hacemos? Pues no. Estaba mirando ahorita si se puede enviar al chat fotos. Se las iba a enviar. Ajá. Pero no creo que se pueda. Es al WhatsApp de alguien para. Los podría mandar al grupo. Ajá. Bueno, vamos a mirar entonces. Si miramos el dibujo del caso en cuestión, aquí la sección transversal es de 150 milímetros, o sea, 15 centímetros, por 75 milímetros en la sección transversal. Repito, la sección transversal es aquella que es perpendicular al eje principal. Y estamos queriendo trabajar en un plano inclinado, 45 grados. Aquí, como es 45 grados, y 45 grados es la mitad de 90, pues aquí sí no tenemos ninguna necesidad de ponernos a buscar cuál es el ángulo. Ya sabemos, alfa es 45, que es el complemento del ángulo que aparece aquí marcado. Mirando una parte de esa sección, esta es nuestra fuerza. Este es el ángulo que nos han marcado de 45 grados. Y esta es la fuerza normal, aquella que es perpendicular al plano inclinado que queremos trabajar. Y aquí están las dos componentes, normal y tangencial. El mismo ángulo de 45 que forman aquí los planos del elemento de madera son el ángulo que forma la fuerza normal con la fuerza axial. La dimensión de esa altura en el elemento de madera eran 7,5 centímetros y un ancho de 15 centímetros. En milímetros, 75 milímetros, 150 milímetros. O sea que el área transversal es 150 por 75. H', sabemos que es H por coseno de 45, o sea, 75 entre coseno de 45. Eso dice allí que da 106. Yo voy a verificar porque... A ver, entonces tenemos 75 dividido coseno. Sí, efectivamente es 106.07. O sea que la sección inclinada A' es 106.07 por 150, 15.910 milímetros cuadrados.
como por definición esa fuerza normal es la fuerza axial, multiplicada por el coseno de 45. Eso nos da 11 por coseno de 45, 778 kilonewtons. Y hemos definido nosotros el esfuerzo normal en el plano alfa como el esfuerzo normal distribuido entre el área inclinada, esto es 778 dividido entre 15.910. Aquí lo que hay es un poquito de juego de unidades de medida, puesto que tenemos kilonewtons arriba y milímetros cuadrados abajo. Para que eso nos quede en kilopascales hay que pasar a metros cuadrados esa dimensión. Y nos ha dado 489 kilopascales. El esfuerzo normal en un plano inclinado 45 grados. De la misma manera encontramos la fuerza tangente, que es la fuerza axial por el seno de 45, pues como el seno de 45 y el coseno de 45 son iguales, es el único caso en el que son iguales, eso también nos da 778. Y como la sección en la que hay que dividir también es la misma, pues vamos a tener que el esfuerzo cortante es 778 dividido entre 15.910, 489 kilopascales. Esto haciéndolo cuando uno no se sabe de memoria las fórmulas, pero sí sabe el procedimiento lógico, paso a paso. Si usted aplica las fórmulas, pues tiene que llegar al mismo resultado si es que hemos hecho las cosas bien. Sería el esfuerzo principal sigma 1, 11 entre 75 por 150 y por 10 a la menos 6. ¿Por qué por 10 a la menos 6? Porque estamos trabajando en milímetros cuadrados y para que eso nos quede en kilopascales necesitamos tener metros cuadrados. Y como el esfuerzo en un ángulo alfa es igual al esfuerzo principal normal multiplicado por el coseno al cuadrado de alfa, eso nos da 978 por coseno de 45 elevado al cuadrado, 489 kilopascales. Y el esfuerzo cortante es el esfuerzo normal principal multiplicado por seno de alfa y por coseno de alfa. Obviamente nos da también lo mismo, 489 kilopascales. De las dos maneras, como les digo, teniendo la receta a mano pero sabiéndola aplicar, y lo otro, si no tengo la receta a mano, pero puedo hacer paso a paso la deducción de esas fórmulas. Ese es el problema. ¿Qué número era este? ¿El 131? Profe. Diga usted. 131. ¿Perdón? Ingeniero, en el parcial podemos hacer cualquiera de los dos pasos, o sea, paso a paso aplicando la fórmula. Depende de lo que pregunte el problema. Ah, ya, sí, vale, profe, gracias. Ok. Y entonces ahora que ya tienen esta solución de base,
hagan la otra parte, el 1.32, que es continuación de este mismo. Dice, a ver, ¿cómo era que decía? A ver si nos regresamos. ¿Será necesario regresarnos? A ver, ¿qué es lo que nos pregunta la segunda parte? Los mismos dos elementos de madera con sección transversal rectangular uniforme están unidos mediante un empalme sencillo pegado al sesgo. Se sabe que el máximo esfuerzo a tensión permisible en el empalme pegado es de 560 kilopascales. Determine la máxima carga P que puede aplicarse con seguridad. B, el esfuerzo cortante correspondiente en el empalme. Entonces, manos a la obra. Sí, ya está. Sí, por eso, pero quiero que ustedes resuelvan la segunda, el siguiente problema. ¿No me puede dejarle en el enunciado? Ah, ya. Me pasé demasiado, parece. Aquí está.
Profe, disculpe, ¿lo puedo hacer? Claro que sí. ¿Quién habla? Yo, Gamadiel Bernal. A ver, ahí te permito compartir pantalla. Disculpe, profe, nunca he compartido pantalla y no sé cómo hacerlo. A ver, abajo hay un botoncito verde que dice... Uy, se cayó el celular. ¿Lo encontró? Sí, profe. Entonces vas a ese botón y le das clic en la parte de tu pantalla que nos quieras compartir. Sí, a ver, ahorita estoy buscando la forma de compartir. Sí, profe. Sí. Ya está abriendo. Ok. Ahí estamos mirando un Excel. Seguramente apagaste el micrófono porque no se te escucha. Aló, no te escuchamos. Sí, profe, ya. A ¿Sí me ver, escuchan? ahora sí te escuchamos. Lo que hice fue, tomé los datos del problema, la carga, el área, eh, eh, tomé aparte lo del coseno de 45 grados y me fijé en la fórmula que dice que el esfuerzo normal es igual al esfuerzo inicial por el coseno de 45 grados al cuadrado. Y como el esfuerzo inicial es igual a la carga sobre el área, lo reemplacé en la ecuación del esfuerzo normal y despejé la carga P. Y en esa ecuación eh, le puse los datos que daba el problema y son el esfuerzo normal, que son 560. Eso lo puse en una fórmula aquí en este cuadrito, no sé si que es el esfuerzo normal que dan, el problema nos da 560.000 newtons, el área me da un total de 0.01125 metros cuadrados y todo eso sobre el coseno de 45 al cuadrado y me dio un resultado de 12.600 newtons. Y si lo divides entre 1000 te da 12.6 kilonewtons. Sí. Es correcto. Cierra. Sí, el profe, yo creo que ya está, ¿cierto? Sí, puedes cerrar. Ya, profe. Bueno, muchas gracias. ¿Le entendieron al compañero Bernal? Sí, profe.
Bueno, entonces, vamos a ver por acá. Tienen ustedes como reto para este... Ah, no, ya ha estado resuelto aquí. No hay ningún reto. Un tubo de acero de 400 milímetros de diámetro exterior se fabrica a partir de una placa de 10 milímetros de espesor, soldando a lo largo de una hélice que forma un ángulo de 20 grados con un plano perpendicular al eje del tubo. Si se sabe que los esfuerzos normal y cortante máximos permisibles en las direcciones respectivas normal y tangencial a la soldadura son esfuerzo normal 60 megapascales y esfuerzo cortante 36 megapascales, determine la magnitud P de la máxima fuerza axial que puede aplicarse al tubo. Están destacados aquí como datos el radio de 200 milímetros, el radio interno de 190 milímetros. Aquí creo que hay un error, porque ese es... Ah, ya. 190 sería el radio por la línea promedio. El área es pi por r al cuadrado menos r al cuadrado. No, tal vez sí, ese es 180. A ver, veamos nuevamente. Un tubo de acero de 400 milímetros. Ah, ya, de diámetro. Obviamente el radio es 200. Y el espesor de la placa es 10 milímetros. No, estamos bien. Son radio externo 200 milímetros, radio interno 190 milímetros. El área, eso es una corona circular. El área normal a la fuerza P es pi factor común del radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Eso es lo que nos ha dado 12.252 milímetros cuadrados. Pero la soldadura se va a aplicar en un ángulo inclinado 20 grados. O sea que el área inclinada, al dar una vuelta a la soldadura, A' es igual a A dividida entre coseno de 20. Nos quedaría un área A' de 13.040 milímetros cuadrados. El esfuerzo normal, el esfuerzo principal sigma 1, es la carga dividida entre la sección transversal. La sección transversal ya la tenemos acá. La carga aplicada dijo que eran a ver. El esfuerzo normal en el plano alfa es n sobre A',
que nos dice que máximo puede ser 60 megapascales. Y el esfuerzo cortante máximo 36 megapascales. Y aquí obtenemos entonces la fuerza normal, que sería 60 por 13.040, que es el área A', nos daría una fuerza normal de 782 kilonewtons. Si ponemos a trabajar al máximo de esfuerzo normal. Pero si ponemos a trabajar al máximo de cortante, nos daría T 469 kilonewtons. Como sabemos que la normal es igual a P por coseno de alfa, de aquí despejamos P y obtenemos 832 kilonewtons. Pero si nos vamos por el lado del esfuerzo de cortante, tendríamos una fuerza de 1.371 kilonewtons. ¿Cuál de las dos aplicarían ustedes? ¿Cuál sería la fuerza máxima que se puede aplicar? P. No hay quien diga, ni siquiera eso. 832 kilonewtons. Obviamente la menor. Si usted aplica 832 kilonewtons, en la soldadura está teniendo un esfuerzo normal de 60 megapascales, que es lo máximo que puede soportar, aunque el cortante sea menor. Pero usted puede hacer el problema de regreso. Si aplica 1.371 kilonewtons, encuentre cuánto vale el esfuerzo normal y se va a dar cuenta que le da muchísimo más de 60. Bueno, jóvenes, eso es la explicación conceptual de eso. En el texto de Beer ustedes tienen cualquier cantidad de problemas propuestos para que asuman ustedes el reto de resolverlos. Esta es la única forma en que uno puede estudiar eficientemente. Resolviendo problemas. El libro de Beer. B-E-E-R. Esos libros les compartí al comienzo del semestre. Y les decía entonces que la única forma de uno estar seguro es tratando de resolver muchos problemas. Cada problema trae un reto distinto. Aquí tienen el 1.43. Los dos elementos de madera que se muestran en la figura soportan una carga de 16 kilonewtons y se encuentran unidos mediante láminas de madera contrachapada, pegadas completamente a la superficie de contacto. El esfuerzo cortante último del pegamento es 2.5 megapascales y la separación entre los dos elementos es de 6 milímetros, como muestra acá el dibujo. 6 milímetros. Determine la longitud L requerida para cada lámina
si debe lograrse un factor de seguridad de 2,75. Cuando hablamos de factor de seguridad, pues quiere decir que la fuerza admisible es 1/275 de las, poniendo a trabajar al esfuerzo máximo. Esa partecita también hay una lectura complementaria sobre factores de seguridad y eso en este mismo libro la encuentra. Y cuando hablamos de esfuerzos cortantes, también tenemos que tener en cuenta, hay un esfuerzo que algunos lo llaman esfuerzo de aplastamiento o esfuerzo de contacto. Es cuando utilizamos, por ejemplo, pernos, remaches, tornillos o pasadores. Y entonces tenemos que ver dónde se aplica la fuerza. Aquí, por ejemplo, ¿qué puede suceder? Que el esfuerzo, la fuerza axial, está transmitiendo un esfuerzo axial en todo el ancho de la tabla, pero aquí se reduce ese ancho de la tabla notoriamente, entonces hay que chequear cuánto es el esfuerzo axial aquí. Aquí sería esfuerzo axial. Pero si miramos la proyección del área del cilindro en contacto con la madera, nos da un rectángulo que tendría como dimensiones el diámetro del pasador y como altura, la altura de la, en este caso es una tabla o un tablón. Pero si es una lámina metálica, pues será el espesor de la lámina. O si es cualquier otro material, la geometría estará dada. Pero también puede desgarrarse en esta dirección. Ese va a ser un esfuerzo cortante de desgarramiento. Entonces hay que mirar cuál es la longitud que queda aquí para ver si alcanza a desarrollar suficiente esfuerzo cortante que permita soportar la carga que le va a transmitir ese pasador. Si la ponemos demasiado al filo, no necesitamos ser científicos para darnos cuenta que si dejamos aquí un pedacito muy cortico, se desgarrará con mucha facilidad. Pues ahí es la cuestión del diseño. ¿Cuál será la dimensión mínima que hay que dejar aquí para garantizar que no se va a partir nuestra madera por estos surcos que hemos dibujado allí? En el primer caso estábamos hablando de la fuerza axial que se va a aplicar en estas dos áreas. Vamos a ponerle medidas a esto. Supongamos que si esta tablita tiene 20 centímetros de largo por 4 centímetros de espesor, mire que si usted encuentra el esfuerzo axial en esa tabla, pues verá el valor de la carga P dividido entre 20 por 4. Pero si vamos a encontrar el esfuerzo axial en estas dos áreas marcadas en rojo, tendremos que restarle el diámetro del pasador, o mejor, el diámetro del orificio, multiplicado por los 4 milímetros, y obviamente el esfuerzo normal en estas áreas va a ser mucho mayor que el esfuerzo normal en cualquier otra sección que usted haga por fuera del pasador. Y lo que les decía hace un momento, también tendremos que verificar que la fuerza cortante desarrollada en esta superficie y en la que está
simétricamente ubicada al otro lado sea suficientemente soportada por esa madera trabajando a esfuerzo cortante. Bueno, aquí el esfuerzo cortante se desarrolla en esta superficie, como les dije, y en la superficie simétricamente ubicada en el otro lado. Ese es el asunto que hay que chequear en un diseño de una junta, de una unión o de un ensamble, que así reciben esos nombres, estos dispositivos. Y así continuando con si es en lámina, si es metálico, si es madera o cualquier otro tipo de material. Y tenemos situaciones de la vida real como estas. Una platina que se sujeta a un elemento estructural mediante, en este caso, mediante 3 pernos. Y se le ha aplicado eso, entonces aquí hay que chequear el cortante en el perno, el contacto en las superficies con la platina y la fuerza axial en la platina completa, la fuerza axial haciendo un corte por donde hay un solo tornillo, haciendo un corte por donde hay 2 tornillos. Y si esta distancia que hay de aquí al borde es lo suficiente para soportar ese esfuerzo cortante que se va a transmitir aquí en estos dos que están más críticos al filo de la platina. Ahí tienen entonces ustedes toda una gama de ejercicios propuestos en el libro para que trabajen juiciosamente resolviendo estos problemas planteados. Por hoy no me queda más, jóvenes, que decirles que sigan estudiando.